Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios. Nuevo episodio para las transmisiones que se están haciendo en Facebook. Gracias a Dios por eso. Hemos tenido buena respuesta y la palabra de Dios está siendo expuesta también. Y me gusta que otras personas en otros lugares puedan escuchar la palabra de Dios. Y esta mañana nosotros también, al ser expuestos a la palabra, tengamos espíritu reverente para escuchar y poner atención a lo que la palabra de Dios nos dice en esta mañana. Y continuando con nuestras exposiciones, les pido que me acompañen a 1 de Timoteo. Vamos a continuar con esta sección que hemos empezado desde la ocasión anterior. Primera de Timoteo, capítulo 3. Vamos a estar leyendo esta mañana. Vamos a estar leyendo esta mañana Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Y estaremos enfocándonos de los versículos del 1 al 2 en esta mañana. Primera de Timoteo, capítulo 3. Vamos a dar lectura del 1 al 7. Dice la palabra de Dios: palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe de ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe de ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caigan en descrédito y en el lazo del diablo. Vamos a orar. Padre, Dios bendito y eterno, gracias te damos por esta mañana que nos permites estar aquí para gozarnos en tu presencia, con tu pueblo, para alabarte y adorarte, pero también para ser expuestos esta mañana a tu palabra. Pido que nos hables, nos instruyas y nos enseñes esta área tan importante que es el gobierno de la iglesia y los oficiales de la iglesia. Yo te pido que nos instruyes en esta mañana y nos guíes en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, la ocasión anterior comenzamos esta sección, este capítulo, hablando del contexto. Pablo le está diciendo a Timoteo cómo es que se debe de gobernar la iglesia, cuál es la estructura y el orden que debe de haber en la iglesia. Y anteriormente estuvimos entrando a esta porción. Recordamos que el capítulo 2 terminó hablando de las mujeres, cómo debe ser el comportamiento y la vestimenta de las mujeres. Y entrando al capítulo 3, recordemos que no hay capítulos en la idea del apóstol, toda esta idea va continua. Pero entrando a esta sección, hace un cambio de hablar de la mujer a empezar con los oficios, los oficios y los requerimientos para los oficiales dentro de la iglesia. Y al hacer eso nos habla de los requerimientos, las calificaciones necesarias para los oficiales de pastores y diáconos. En toda esta sección hasta el versículo 13 nos habla de esto. Y nos dice más adelante en el capítulo 3 que todo esto que le está enseñando, le está diciendo acerca de los oficiales, acerca del comportamiento de las mujeres, acerca de que se tiene que orar, debe dar prioridad a la oración en la iglesia, es porque dice: en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Para que sepas cómo debe de conducirse uno, cuál es la estructura, cuál es el orden de la iglesia.
Y tocamos este asunto en la ocasión anterior, abarcando todo este pasaje, pero enfocándonos precisamente en cómo el apóstol Pablo dejó el asunto de las mujeres. Está tocando el asunto del comportamiento y la vestimenta de las mujeres, y entonces empiezan los requisitos. Hicimos algo interesante con eso y empezamos a ver estos oficios, pero la relación o desde la perspectiva de una mujer. Y respondíamos asuntos con respecto, por ejemplo, al oficio de pastor, primeramente, que son los primeros requisitos que vemos. ¿Y cómo es esa relación? Y obviamente hay muchas posturas, hasta el punto de decir que la mujer puede ser pastora. Y lo que veíamos es que no puede ser pastora, el oficio de pastor es solo para varones, y vimos varias, aparte de que definimos el oficio, también observamos varias cláusulas de por qué no, o más bien las razones bíblicas, de por qué no puede haber una pastora. ¿Cuál es la prohibición? Y el apóstol Pablo lo deja muy claro. Y la prohibición no tiene que ver con algún asunto cultural del momento. Pablo hace claro el énfasis de que eso tiene que ver con el orden de la creación, el diseño que Dios ha dado, de que el varón sea líder en las diferentes áreas de la vida. Luego también tratamos, aparte de refutar esa idea de la pastora, también hablamos, bueno, entonces, ¿qué tiene que ver en cierto sentido la esposa del pastor? Porque muchas iglesias también tienen la idea de que la esposa del pastor es la pastora. Y veíamos el ejemplo de que si hay alguien que es arquitecto, su esposa no la hace arquitecta, por ejemplo. O si hay alguien que es programador, su esposa no es la programadora. ¿No? El oficio del esposo no es automáticamente el de la esposa. El esposo tiene un llamado y la esposa puede tener otro llamado. Y veíamos esto, cómo es el trato, o cómo debe ser el trato con la esposa del pastor, que debe de ser como una hermana miembro de la iglesia. Pero también veíamos en ese contexto el oficio de diácono y cómo el oficio de diácono se relaciona con las mujeres. No puede haber una mujer pastor, pero veíamos veíamos los argumentos a favor de las diaconisas y vimos las varias posturas que hay, las tres posturas más comunes, y dimos argumentos a favor de que sí puede haber diaconisas, habiendo estudiado los diferentes textos. Y habiendo observado el pasaje de forma general en relación con las mujeres, ahora vamos a entrar ahora sí al texto. ¿A qué nos está diciendo Pablo con esta porción de las Escrituras? Y esa parte es una parte importante de la carta. Aquí Pablo toca el asunto de las calificaciones o requisitos para el oficio de pastor o obispo anciano. Como observamos la ocasión anterior, que también estuvimos definiendo el oficio de pastor, y vimos rápidamente esto, que la Biblia usa estos tres nombres que se les da a esta misma persona intercambiablemente para el mismo oficio de gobierno de la iglesia, y no como si fueran tres distintos gobernantes, como si fueran los poderes políticos. El pastor es el presidente municipal, el obispo es el gobernante de estado y el anciano es el presidente. Y no, son la misma persona, y lo que nos describe al usar diferentes palabras nos está dando las responsabilidades que tiene este oficio. Y tenemos ejemplos claros en las Escrituras. En Hechos capítulo 20, versículo 17, Pablo llamó y juntó a los ancianos en esa ocasión y les dijo, después de hablarles en el versículo 28, les dice: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. Junta a los ancianos y les dice que el Espíritu Santo los puso por obispos para ser pastores. Y lo vemos también en 1 de Pedro 5, del 1 al 3. Y también lo vemos en este pasaje, en el pasaje paralelo a este pasaje de Tito 1. En lugar de llamar en Tito 1, como dice aquí, obispo, en Tito 1 usa la palabra anciano. Y bueno, otro de los asuntos que también tocamos, que tenemos que ver, es que una iglesia bíblica debe de consistir de una pluralidad de ancianos. En Tito 1 dice
Pablo a Tito que lo dejó en Creta precisamente para que él designara ancianos en plural, no nada más para que designara el anciano o el pastor, sino para que designara varios pastores. Y eso es lo que vemos a través de las escrituras. En diferentes ocasiones se les dice a los ancianos, a los pastores, pastores en plural, cuiden la grey. Entonces eso es un aspecto importante del gobierno de una iglesia local, una pluralidad de ancianos, y eso es algo importante. Y Pablo nos describe aquí en este pasaje cómo es que deben de ser estas personas, estos pastores o estas personas que aspiran al oficio de pastor. Pero antes de entrar con esos requisitos, quiero que veamos primero unas cuestiones generales de este pasaje. La primera observación que vemos, que podemos ver en el texto, es que Dios quiere que la iglesia tenga pastores. Hay dos extremos que debemos evitar con esto. Una se le conoce como el hiperclerigismo, que es cuando todos los ministerios y las responsabilidades de la iglesia son dejados totalmente al pastor. Asumen que los pastores deben de hacerlo todo, servir a la congregación, y la gente solo viene y se va, pero toda la responsabilidad de los pastores. Pero sabemos que las escrituras enseñan que toda la iglesia ha recibido dones que deben de ser usados para el bien de la iglesia. Todos deben servirse los unos a los otros. Y todo creyente está mandado por el Señor a usar esos dones para su gloria y para poner al servicio de algún ministerio en la iglesia. Pero hay otro extremo peligroso de ese. Como en todo, siempre hay dos extremos. Tratando de buscar la igualdad, uno se va al extremo del otro, al opuesto. Y este se llama anticlerigismo. Y lo que hacen es negar que hay rangos en la iglesia. Esto es mayormente encontrado en comunidades o hermandades de creyentes, donde todos son iguales. No hay nadie que tenga algún rango de autoridad mayor. Y dicen que todos estos oficios son figurativos o virtuales hasta cierto punto. Pero el pasaje de esta mañana lo hace muy claro. Dios quiere que haya oficiales, particularmente en este texto, ancianos que gobiernan a la iglesia, que tienen el gobierno de la iglesia, pero sin ser déspotas o autoritarios. Y eso es muy importante. Una segunda observación general de este texto es que lo más importante de estas personas es su carácter, las cualidades que deben tener los que tienen este cargo. Eso quiere decir que no cualquiera que desea puede ser un pastor, si no califica primero bajo estas características. Y la verdad es que es mejor no tener ningún pastor, o incluso tener un pastor, que tener pastores no calificados. Porque la enseñanza de las escrituras es que las cualidades de los líderes del pueblo de Dios tendrá una influencia en sus vidas, tanto para bien como para mal. Por el lado negativo, tenemos varios ejemplos en las escrituras, pero el más notorio es el del norte de Israel, el reino norte de Israel. Podemos ver que después de Salomón, el reino fue dividido en dos naciones diferentes. El primer rey del reino del norte era Jeroboam, hijo de Nabat. Vemos que en última instancia la destrucción del reino del norte por los asirios fue principalmente por el pecado de Jeroboam. Su pecado y lo que él hizo con el pueblo no quedó sin castigo. El pueblo, después de él, continuó con esas malas prácticas que él dejó para ellos. Y lo vemos en toda la historia. Malos líderes llevan al pueblo a la destrucción. En muchas iglesias, la falta de pastores con las cualidades bíblicas que cumplen con los requisitos bíblicos solo trae doctrinas falsas y prácticas dañinas que dañan a las ovejas. Como por ejemplo, y veíamos, el hecho de permitir pastoras trae desbalance en algunas congregaciones. Pero también podemos ver el lado positivo. El liderazgo bíblico calificado es una de las llaves para bendición.
déjenme repito esto. También tenemos el lado positivo. Un liderazgo bíblico calificado es una de las llaves para bendición en el pueblo de Dios. Tenemos, en este caso, a Moisés y a Josué de ejemplos. Moisés le dejó el estándar a Josué. Y los que estaban con Josué, mientras él los guiaba a la tierra prometida, cuando se establecieron en la tierra prometida, el pueblo vivió y siguió de acuerdo con lo que Josué había dejado. Pero también a veces puede pasar que un buen liderazgo piadoso esté, pero las personas rechacen ese liderazgo. Pero el aspecto general es que el pueblo de Dios se ve afectado por el liderazgo de su iglesia. Entonces, el pueblo, la iglesia, mayormente refleja en algún grado las convicciones y los principios que comunican sus líderes. Y por lo tanto, este asunto de poner solo personas calificadas en el oficio de anciano que cumplen con estos requisitos bíblicos es extremadamente importante. Importante para la buena salud y para bendición de la iglesia. Una tercera observación es que estos requisitos para los pastores no son negociables. No son negociables. Estas cualidades o calificaciones no son sugerencias ni ideales para hombres o de hombres. Tampoco son requisitos que los pastores deban cumplir después de estar en el oficio. Eso es muy peligroso. Estas son directrices y mandatos directos de Jesucristo, la cabeza de la iglesia por medio de su apóstol. Él nos estaba diciendo esto. Así que en lugar de ser simples metas para los que ya son pastores, estos deben de ser más bien prerequisitos o requerimientos para que alguien tome el oficio de obispo. Y no los debe cumplirlos solo para tener el oficio, sino que debe mantenerlos también durante todo el tiempo que ejerce como pastor. No es como que ya hiciste tu examen, lo pasaste y ya te olvidas de todo lo demás. En el griego se usa esta palabra de, o dice debe de, habla de una necesidad. Es necesario que sea o que debe de ser. Y como estamos hablando de carácter, eso debe de permanecer. Y esa necesidad debe de estar presente. Ese requerimiento debe cumplirse antes de llegar al oficio y debe mantenerse durante el oficio. Ese carácter debe permanecer todo el tiempo que sirva como pastor. Y la otra es que no son un buffet o donde tú puedas elegir cierta combinación de estos requisitos y dejar los demás. Son todos o no es ninguno. Y las calificaciones que nos da Pablo no son tan objetivas, son más generales o subjetivas. Es como el bosquejo de lo que debería de ser un pastor. Es el estándar, el modelo de cómo se debe mirar un pastor. Aunque no sea una copia exacta de ese modelo, al menos el modelo base que nos está dejando aquí debe de estar presente. Una cuarta observación. Todos los que son calificados en esas áreas pueden no ser igualmente calificados. Y eso es importante de observar y de entender. Unos pueden ser más fuertes en un área y otros en otra. Es como los estudiantes de la universidad, donde te evalúan diferentes áreas de conocimiento. Algunos pueden ser excelentes en matemáticas y pasar de panzazo física. Otros pueden medio pasar historia, pero ser muy buenos en deporte. Al final de cuentas obtienen diferentes calificaciones, pero todos deben aprobar para entrar a la universidad. Sin embargo, para pasar el examen, debes de pasar de alguna manera todas las áreas de ese conocimiento. Y así es también con estos requisitos. Todos deben de ser cumplidos, pero a lo mejor no todos van a ser cumplidos de la misma forma o al mismo nivel. Algunos tendrán 100 en ser prudentes, otros a lo mejor van a tener 80 en ser prudentes. Pero al final de cuentas debe de ser una calificación aprobatoria. Entonces algunos pastores
que sean calificados, pues pueden llegar a ser calificados con excelencia, extremadamente sobrecalificados en esta área, mientras que otros pueden estar adecuadamente calificados o pasar de panzazo. Y no debemos bajar los requisitos o lo que es requerido aquí y darnos por servido con menos de estos requisitos. No podemos bajar el estándar que se ha puesto para nosotros. Y también es importante notar que no debemos de requerir más de lo que Cristo está requiriendo aquí. Así que aquí también vemos dos extremos que podemos ver rápidamente. Aquellos que se conforman con menos de lo que Dios requiere. Y eso puede llevar a problemas, situaciones de pecado y otras situaciones que sean perjudiciales para la iglesia. Y el otro puesto es demandar demasiado, demandar de más de lo que Dios requiere, y eso puede llevar a personas que serían excelentes pastores que jamás lo sean. Una quinta observación: cuando Dios pone a una persona en la iglesia con los requisitos mínimos o más para el oficio, es el deber de la iglesia el reconocer y recibir a ese hombre. Y debemos de ver que hay dos lados para conferir el oficio de anciano. Primero, por un lado, tenemos a la iglesia. Y aquí hay dos categorías. Los ancianos de la iglesia son quienes tienen la responsabilidad de analizar las cualidades de aquellos que tienen este deseo de este cargo. Evaluarlo. Si cumple entonces con estos requisitos, los ancianos lo evalúan, y si pasa esa preprueba, entonces lo presentan a la iglesia para evaluación. Y la otra parte de esto es la responsabilidad de los miembros de la iglesia de evaluar, reconocer y aceptar a tal varón que cumple con esos requisitos. Y si la iglesia completa está de acuerdo, entonces tal varón es ordenado al pastorado con imposición de manos. Pablo dice, si alguien aspira al cargo de obispo, y nos preguntamos, bueno, ¿qué hace después? Yo tengo el deseo, ¿qué hago? Podemos asumir que teniendo el deseo va con algún miembro de la congregación o va con los pastores. Si van a los miembros, ellos a su vez deben de ir con los pastores. Mira, esa persona se me acercó que tiene el deseo. Porque puede bien ser un lobo rapaz intentando ganar aceptación y rango dentro de la iglesia. No deben de permitir nada más a alguien que tenga el deseo de decir, mira, aquí va a ser, este puede ser pastor, si no se evalúa por medio del liderazgo de la iglesia. Pero si van los pastores se enteran de que este hermano tiene algún deseo, ellos deben evaluarlo si realmente es candidato para el oficio. Ahora, si los miembros, los que ven, cumplen con los requisitos, también deben hacérselo saber a los pastores. Y es muy importante, ¿por qué? Porque en última instancia son los pastores los que son responsables de cuidar el rebaño de los lobos rapaces. Recordemos que en Éfeso, los falsos maestros que ya estaban enseñando las falsas doctrinas, las doctrinas extrañas, muy probablemente eran ancianos de la misma congregación, porque ya estaban desde el púlpito enseñando estas doctrinas extrañas. Y por eso Pablo le recuerda a Timoteo estos requisitos. Entonces, como responsables, deben primero ver los pastores si cumple esa persona los requisitos y después presentarlos a la iglesia. Los pastores no imponen a los otros pastores y la iglesia no le impone pastores a los pastores, sino que toda la iglesia, los miembros, en común acuerdo, escogen a sus pastores, reconocen a sus pastores y entonces se ponen en el oficio. La iglesia debe de evaluar, probar y usar todo instrumento de medición posible para ver que esta persona que aspira a este cargo de obispo no solo tenga el deseo, no solo es un deseo, sino que debe cumplir todos los requisitos de esta lista. En última instancia, toda la iglesia es quien reconoce a sus líderes. Pero hemos dicho que hay dos lados de esto. Por un lado está la iglesia, pero por el otro lado, más importante, es el lado divino. En Cristo, Él es Cristo quien hace y le da al hombre apropiado a la iglesia.
Verán, la iglesia no se da a sí mismo ancianos. La iglesia solo puede formarlos, a lo mejor intelectualmente, prepararlos, equiparlos, pero quien nos forma espiritualmente es Cristo. Es decir, que le puedes enseñar a alguien a predicar y que lo haga bien, pero otra cosa es que cumpla con todos los demás requisitos que son exigidos de esta manera. Pero en general, Cristo entrega a los hombres, a estos hombres, y los prepara, y la iglesia tiene el deber de examinar y recibir a estos hombres que Cristo ha hecho, llamado y dado a la iglesia. Cristo nos dejó el plano para poder hacer esto. Estas son las calificaciones que deben tener estos hombres. Así que busquen a estos hombres y evalúen y vean si cumplen. Esos son los que yo he puesto, dice Cristo. Yo los he dado. Evalúenlos y vean. Los he dado para que sean sus pastores. Recordemos que Cristo es la cabeza de la iglesia, el esposo de la iglesia. Y Él es el que le da hombres a su iglesia con los dones y la gracia necesarios para ser pastores y maestros. En Efesios 4:11 nos dice Pablo, y Él, hablando de Cristo, dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice que Cristo los dio, Él los dio. En Hechos 20:28 dice que es el Espíritu Santo quien los ha hecho obispos. El Espíritu Santo los puso por supervisores. Entonces vemos que la iglesia no se autohace pastores ni los asigna. Aquellos quienes Cristo ha dado y calificado deben de ser recibidos por la iglesia, probados primeramente para verificar que realmente sea Cristo quien nos haya dado. Y si la iglesia lo rechaza, es un acto de rebelión contra la autoridad de Cristo sobre su iglesia. Y es en ambos sentidos. Hay una actitud de rebelión contra Dios cuando se aprueban pastores que no tienen las calificaciones, cuando Cristo es quien nos está dando esas calificaciones. Pero también es una actitud de rebelión contra Dios cuando hay pastores que cumplen y la iglesia no los quiere reconocer. Entonces, primero, tienen la aprobación de Cristo. Cristo es quien nos prepara, Cristo es quien le da las calificaciones, y después la iglesia reconoce esa aprobación. Y claro, la posición de pastor no es una democracia, no es el de voto popular como lo hacen en las escuelas, no tiene que ver con las preferencias personales o incluso de edad. No es porque alguien a lo mejor terminó sus estudios en el seminario y dicen, bueno, ya se graduó, ya puede ser pastor. No. La pregunta que se deben de hacer es, ¿cumple con estos requisitos que Cristo ha dejado a su iglesia? Esa es la pregunta. Ahora, ¿cuáles son esos requisitos? Habiendo cubierto algunas de las observaciones generales del texto, pasemos a ver ahora las calificaciones y requisitos necesarios para el oficio de anciano. Y esas calificaciones pueden ser puestas en dos categorías. Tenemos las calificaciones o requisitos morales, que estaremos viendo hoy, y los requisitos de testimonio para los pastores, que Dios mediante estaremos observando la siguiente semana. Pero antes de ver los requisitos, debemos de ver que aquellos que consideran ser o quieren ser considerados como para el oficio, deben tener primero un deseo. Versículo 1. Palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Primero vemos que esta expresión dice palabra fiel. En las cartas de Pablo vemos esto que se repite 5 veces. Y lo que indica es que lo que va a decir es una afirmación que merece una atención especial. Destaca de una manera lo que va a decir. Tienes que poner atención. Es como si dijera, esto que te puede afirmar es efectivamente verdad y merece ser repetido constantemente en la congregación. Necesita ser recordado constantemente. Palabra fiel y verdadera. ¿Y cuál es esa afirmación que le quiere dar? Los requisitos para el oficio de pastor. Ahora bien,
Tenemos dos verbos similares en esta porción de texto. Si leemos, dice, si alguien aspira, y luego dice, buena obra desea. Aspirar y desear. La palabra aspirar significa estirarse para alcanzar algo. Es decir, que se esfuerza por tratar de alcanzar. Y la otra palabra, aunque similar, tiene que ver con una compulsión apasionada. Y es la misma palabra que en sentido negativo se usa para lujuria. Entonces, podemos parafrasear este pasaje. Si alguien se estira o se esfuerza por el cargo de obispo, se apasiona compulsivamente por hacer una buena obra. ¿En qué sentido entonces es este deseo? ¿Es este deseo una ambición por la autoridad? ¿Por vanagloria a lo mejor para ser recibido entre los hombres? ¿Es alguien que desea a lo mejor tener sexo, poder o dinero? Ayer platicando con el hermano Bruce, el hermano del pastor de Tijuana, me platicó algo interesante de unos libros que estaba estudiando, que las marcas distintivas de un falso maestro se ven casi siempre en asuntos relacionados al sexo, al poder y al dinero. Tener autoridad les da acceso fácil al sexo con otras mujeres, les da poder para sentirse importantes y estar mandando a las personas, o les da el dinero, o dinero fácil como algunos dicen o algunos ven, lo ven como un negocio. Y es por este deseo, por el cargo de obispo, que debe de analizarse por medio de estos siguientes requisitos, y por lo cual es tan importante siempre tenerlos en mente. Amén. Si no pasa alguno de estos requisitos, bien puede ser que esté buscando la autoridad para poder tener acceso a estos tres. Entonces Pablo dice que lo que desea realmente, o debe de ser su motivación principal, su compulsión apasionada, es por la obra. Eso quiere decir que este deseo es por la buena obra del cargo de obispado. El deseo de darse a uno mismo para servir a Cristo y para servir a su iglesia. Y esa es la buena obra de Cristo. Pero observen todo lo que involucra. Este oficio no es para el débil de corazón. Es un oficio, si se hace bíblicamente, es un oficio demandante. Los ancianos deben de pastorear a la iglesia, guiar a la iglesia, son supervisores, predicadores, maestros. Ellos pastorean al rebaño, lo que involucra preparar el alimento, alimentar al rebaño, protegerlo, curarlo, pero también deben supervisar, lo que involucra implementar las directrices que Cristo nos ha dado, presidir sobre los asuntos importantes de la iglesia, establecer y aplicar las políticas de la iglesia, protege la enseñanza del pueblo de Dios, da consejería, aplica disciplina, monitoriza la membresía, audita los ministerios y es el diácono principal, ejemplo de los otros diáconos. El deseo entonces por el cargo es para la obra, y no por la obra menospreciando el cargo, ni por el cargo menospreciando el título. Van de la mano. Cuando alguien desea esto, desea el cargo, la posición, pero también la obra, en la manera que es correcta. Repito, el deseo del obispado es tanto al cargo de pastor como la obra que requiere el ser pastor. Y en 1 de Pedro 5, 1 a 3 que mencioné al principio, 1 de Pedro 5, versículos del 1 al 3 dice: a los ancianos, nos dice, son ancianos, entre ustedes pastoreen, son pastores, al rebaño de Dios entre ustedes, velando, aquí la palabra es supervisor, obispo, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, un deseo interno por la carga de la obra. Como quiere Dios, no por avaricia del dinero, ahí vemos lo que decía, dinero, sino con sincero deseo, otra vez, el deseo interno de hacer bien, de hacer la obra. Tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, está hablando del poder, de la posición, sino demostrándose ejemplos del rebaño. Ejemplos.
Y esa es otra de las características de ser pastor. Tiene que vivir y tiene que ser ejemplo para otros. Podemos ver entonces que uno de los requisitos es que debe de tener un deseo por el cargo, por la obra, y debe de ser un deseo interno, un deseo realmente de reconocer todo lo que tiene que hacer como pastor por la iglesia para la gloria de Cristo. Entonces, nos dice que debe tener este deseo, pero también nos dice cómo debe de ser, cómo es necesario que sea el pastor. Versículo 2. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario. La primera que vemos aquí es irreprochable. La primera que vemos es irreprochable. A este requisito lo llaman el requisito sombrilla porque cubre todos los demás. Irreprochable viene del griego, que significa que no tiene alguna falta en su contra. No se le puede aprender porque es inocente. Entonces, en general, es una persona que no tiene ninguna carga legítima en contra suya. De algunas de estas áreas que vemos aquí. Es decir, que no tiene una falta en ninguna de las cosas de esta lista. En Tito 1, su pasaje paralelo, usa una palabra que significa que su carácter no se le puede acusar. Es decir, que tiene libertad de cualquier razón justa para ser acusado. Es alguien que no se le puede acusar en cuanto a lo moral y lo práctico en asuntos de esta lista. Y esta no tiene que ver con la totalidad de la vida de un hombre, incluyendo cuando no era cristiano. A menos que aún haya un problema actual en su vida, por su vida pasada. Pero si no, si fuera así, entonces nadie pudiera ser pastor. Entonces no está hablando de toda tu vida. Está hablando de tu vida actual como creyente. Tampoco significa que sea sin pecado o que no tenga ningún pecado en estas áreas, no. Otra vez, si así fuera, ninguno pudiera tener este oficio, ninguno pudiera calificar para pastor. Esta palabra habla del estado presente que se sostiene por un periodo de tiempo para dejarlo sobre duda razonable que esto es verdad en el carácter de él como hombre. En otras palabras, sí puede haber algún pecado hasta cierto punto, no un pecado evidente donde lo puedan atrapar o lo puedan juzgar, pero también tenemos que ver que no son patrones de repetición. Ese es el asunto. Es decir, que no puede haber alguna queja o acusación justa contra el oficio o contra la persona en sí en los requisitos que tenemos aquí. El segundo que vemos dice marido de una sola mujer. Ahora, hay varias posturas con respecto a lo que nos está queriendo decir aquí. Y nuevamente caemos en ver lo que significa esta palabra, porque la misma palabra que hemos estado viendo que puede significar mujer o esposa. El problema aquí es de que también la palabra que vemos aquí para marido viene de una palabra similar que significa varón o esposo. Entonces esto lo podemos traducir de la siguiente manera: varón de una sola mujer o esposo de una sola esposa. Entonces uno de los extremos dice, de como habla de la esposa, entonces los solteros no pueden ser pastores, porque dice que tiene que tener esposa. Pero si esto es así, entonces el apóstol Pablo mismo no calificaría. Ahora, por el contexto también podemos ver que Timoteo no era casado y él estaba como pastor en la iglesia también. Además, el argumento general es el contexto. Todos los requisitos hasta del versículo 3 tienen que ver con el carácter moral y no con un estado civil. Por lo tanto, esto aplica a aquellos que tuvieron una esposa, se divorciaron, se hicieron creyentes y se volvieron a casar. Obviamente, ya habiendo tenido dos esposas en su vida, ya no aplicaría para el oficio de obispo.
pero ese no es el asunto al cual se está refiriendo. Entonces, cualquier argumento pierde porque eso es un asunto de carácter moral. Y lo que Pablo hace con este es que asume que la mayoría de los pastores van a ser casados. Y si lo están, dice, su situación debe de ser que en su actualidad deben de ser fieles a sus esposas. En ese sentido, esto más bien está tratando con una pureza sexual, con fidelidad al cónyuge. Entonces podemos ver los diferentes extremos. Si es soltero, más bien quiere decir que no está en fornicación. Si es casado, quiere decir que no está siendo infiel a su esposa. Y entonces lo que vemos es de que este es un requisito moral de una pureza sexual. También por el contexto y el texto en sí, no se mencionan requisitos acerca del estado civil anterior de su vida o incluso al llamado. Por lo tanto, no tiene que ver con esta soltería, no tiene que ver si estaba divorciado o no. El asunto de ser irreprochable en cuanto al hecho de su pureza sexual. Y un hombre puede estar casado por una mujer y aún así tener que reprocharle. Por ejemplo, que esté o que se le encuentre que esté en pornografía. O que se le encuentre que esté tratando de tener una infidelidad. Puede ser un hombre de una mujer, pero al mismo tiempo evidenciar que no es irreprochable. Entonces, hablando particularmente, es un hombre que actualmente está con una mujer y en todos los sentidos le es fiel a esa mujer. Pero en sentido particular tiene que ver con el de la fidelidad. Y ese requisito es importante, porque si no cumple con ese requisito, puede llegar a abusar de su autoridad para tener relaciones sexuales con otras mujeres. Y tristemente, esto se ve en algunas iglesias. Abusan del poder para poder acercarse a las mujeres. Y eso es por eso está ese requisito de esa pureza sexual de alguien que no está buscando esto. El tercero nos dice que debe de ser sobrio. Esa palabra puede significar moderación con el uso de vino. Sin embargo, más adelante nos vuelve a repetir de que no sea dado al vino. Entonces, por el contexto, eso se repetiría. Aquí más bien la palabra, y es como es mayormente usada, se refiere a una sobriedad mental. Alguien que está despierto y atento, quien tiene autocontrol de sí mismo, un juicio equilibrado y libertad respecto a los excesos debilitadores o a las conductas arrebatadas. Si lo vemos en el sentido negativo, da la idea de ausencia de cualquier desorden personal que pudiera entorpecer el juicio o la conducta de una persona. En el lado positivo, describe a una persona que está estable, prudente, controlada y despierta. En otras palabras, es alguien sabio y prudente cuando se trata de la toma de decisiones. Es alguien que está consciente de sus necesidades espirituales, así también como sus debilidades espirituales y los peligros a los cuales se expone. Los ancianos se enfrentan en muchas situaciones a muchos problemas, presiones, deben tomar decisiones serias e importantes para la vida de la iglesia y por lo tanto deben estar mental y emocionalmente estables a pesar de las distintas situaciones que pudieran surgir. Ese es sobrio. El cuarto dice prudente. Esa palabra también tiene que ver con el autocontrol y particularmente se relaciona con el uso del buen juicio, la discreción y el sentido común. Es alguien que no es impulsivo en su hablar, que sabe cuándo se deben decir las cosas, es una persona discreta que sabe guardar la información que le confían, pero también es alguien que tiene la capacidad de mantener una perspectiva objetiva frente a los problemas y a los desacuerdos. La prudencia es un requisito esencial para un pastor que tiene que ejercer mucha discreción práctica en el manejo de la información, en el manejo con las personas y sus problemas. Es
Es importante, debe de ser prudente. El quinto que nos menciona es decoroso. Esta palabra viene del griego cosmois y tiene que ver con el orden para hacer las cosas, para que algo sea mejor o más atractivo. Entonces, una persona sensata también será una persona de una buena conducta y va a tener un orden. Literalmente, la palabra cosmeios es lo opuesto al caos. Es decir, que su vida es disciplinada. Los ancianos no pueden tener una vida caótica sin orden, porque ellos tienen la responsabilidad de establecer las prioridades y el orden en la vida de la iglesia, porque se enfrentan con asuntos de administración, supervisar, calendarizar y establecer prioridades. Esta persona entonces debe de ser alguien de comportamiento modesto, que es lo contrario de aquellos que solo quieren hacerse de un nombre por comportamientos que no son conforme a las escrituras. Pues más bien debe de haber un orden en su persona, un orden en su forma de ser, debe de ser el carácter modesto. La sexta nos dice que debe de ser hospitalario. Esta es una expresión concreta del amor cristiano. Es un amor general por las personas, particularmente por el pueblo de Dios. Es alguien que en amor recibe a extraños, muestra hospitalidad. No puede ser alguien que no es sociable, no puede ser alguien que sea solitario, que no le guste interactuar con las personas, que se quiera sentir aislado, y no debe de ser quisquilloso y que no tenga la disposición siquiera de abrir su casa en amor a otros. Y eso es importante para un pastor, porque normalmente un hogar abierto significa un corazón abierto. Al abrir tu hogar expones tu corazón, el trato con tu familia, expones tus prioridades, te haces más transparente y al mismo tiempo también es de un espíritu de servicio, amante y amoroso. Es alguien que trata a sus visitas como mayores que él, con amor y con servicio. Los ancianos deben de tener su hogar siempre disponible para consejería, ministrar necesidades o para recibir hermanos como parte de la vida diaria de la iglesia o incluso para juntas de organización. Y parte de ese amor es siempre a lo mejor tenerles el cafecito, alguna merienda o tal vez, si se puede, alguna cena, recibirlos con amor, servirles. Quienes aman la hospitalidad es porque están interesados en atender, servir y amar a las personas que reciben. Se preocupan por ellas. Esa es la hospitalidad. Y no nada más debe ser en la casa, porque si es hospitalario en la casa, también será hospitalario en la iglesia, y es donde es más importante. Pero nuevamente, estos que estamos viendo son requisitos morales y tienen que ver con la actitud del corazón. Y no es alguien que se va a ver perfecto en todo esto, sino alguien que, aunque con sus problemas, como decíamos, no va siempre a ser calificado al 100 en todo, aún tiene problemas, pero tú puedes ver en su vida mayormente estos requisitos. Puedes ver realmente que hay bastante prudencia, hay bastante decoro, hay bastante hospitalario para ser puesto al oficio. Y en esta mañana vamos a llegar hasta este. Sé que me hicieron falta algunos. Vamos a verlos la próxima ocasión. Pero ya para terminar, Dios pone y vemos una larga lista de requisitos, bastantes requisitos para el oficio de pastor por varias razones. En primer lugar, lo vemos es para que no cualquiera se pueda subir al puesto de más autoridad en la iglesia. Como observábamos, el pastor tiene influencia en la congregación, tiene autoridad, y si se usa de una manera perversa, la iglesia entonces está desprotegida. Dios pone pastores para apacentar la grey, no para abusar de ella. La historia del cristianismo nos demuestra la incapacidad de muchos líderes cristianos de mantener a las iglesias libres del error doctrinal.
Entonces podemos ver que son varios requisitos precisamente para proteger a la iglesia, para que no les sea fácil a los lobos rapaces o incluso cualquier persona que busca sexo, poder o dinero, el poder llegar a este puesto de autoridad en la iglesia. Y por eso este cargo tan importante requiere mucho más. Es necesario que cumpla con todos estos requisitos. Pero en segundo lugar, también vemos que Dios en su providencia puso a los pastores para gobernar a su pueblo, para gobernar a la iglesia. En toda la sociedad hay una forma de gobierno. En la familia también vemos que el padre es la cabeza, hay una forma de gobierno. En la sociedad hay alguien que rige los asuntos de esa nación. Porque si llegamos a caer como en el libro de Jueces, donde no había rey, no había gobernante, cada uno hace como bien le parece. Y eso causa mucho daño. Y vemos que la iglesia es la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Por lo tanto, tener un liderazgo estabiliza y da orden a la iglesia. Pero también al mismo tiempo la fortalece, porque parte del trabajo de un obispo, pastor, es supervisar y proteger a la congregación. Los pastores son como cámaras que están observando y encendiendo las alarmas cuando hay peligro. Y una forma de hacer eso es de alimentar a las ovejas, de nutrirlas con la palabra para que crezcan en el Señor, para que sean edificadas, para que se equipen, se preparen y la iglesia entonces se fortalezca por medio de la palabra. Y por último, el hecho de que haya pastores en la iglesia afirma y hace más clara la idea de las misiones. Recordemos que todo este asunto viene desde el capítulo 2, que nos dice que Dios desea que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Y una de las maneras en que vengan al conocimiento de la verdad es que escuchen el Evangelio de Jesucristo, que es para salvación. Es por medio del testimonio de una iglesia saludable que el Evangelio se expande. Y una de las marcas de una iglesia saludable son un liderazgo de ancianos bíblicamente aprobados que cumplen y pasan todos esos requisitos. Una iglesia puede estar lleno de programas evangelísticos, pero si no tiene un buen liderazgo, si no es una iglesia sana, no sirve. En una iglesia el programa más efectivo de evangelismo es una iglesia saludable. Una iglesia saludable nutre pastores bíblicos que pueden ser enviados incluso a las misiones. Una iglesia saludable equipa a creyentes con la sana doctrina. Es decir, que produce cristianos saludables que aman a Cristo, que aman su evangelio y tienen una carga por los perdidos. Y ellos compartirán el mensaje de las buenas noticias de salvación. Y eso hará que la iglesia crezca para poder seguir cumpliendo la gran comisión. Y lo que vemos después de dar un llamado a la oración en el capítulo 2, después la vestimenta y el comportamiento de las mujeres, así como el rol en la adoración pública de las mujeres. Y ahora nos pone Pablo estos requisitos. Vemos que Pablo quiere que Dios sea glorificado en su iglesia. ¿Es tu deseo como el de Pablo? Que la belleza y la gloria de Cristo brille por medio de la vida, la unión y la comunión de la iglesia. Para que los hombres vean la iglesia, vean cómo se vive la iglesia y alaben a nuestro Padre. Que vean a la iglesia y vean qué glorioso Salvador es Cristo. Y que la iglesia sea una fuerza temible para el avance del Evangelio. Que esa sea tu oración para tu iglesia. Cuando ores por tu iglesia, acuérdate de tus pastores, pero también acuérdate y ora para que Dios levante más pastores, para que Dios prepare a más personas y equipe para diáconos, para el servicio de ministerio, para evangelismo.
Que Dios añada más personas a su iglesia para que sirvan. Para que le sirvan a Él, para que sirvan a su iglesia, para que en todo el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Padre, Dios de toda gloria, deseamos de todo corazón que tu nombre sea glorificado en todas las naciones. Y ese es el propósito de tu iglesia, el avance de tu reino para la gloria de tu nombre. Y qué tan importante es ver los requisitos de un pastor, para que no cualquiera pueda llegar al oficio. Y en tu providencia, tú manejas las excepciones. En tu providencia, tú levantaste una iglesia como esta. En tu providencia y cuidado, tú has puesto a los pastores, tú has puesto a los diáconos, tú has puesto a las personas en las diferentes iglesias locales para tu gloria, para que tu nombre y tu evangelio sean expandidos en las naciones, cumpliendo con la gran comisión. Y eso es lo que te pedimos y ese es nuestro deseo, que esta iglesia pueda ser parte de eso, que esta iglesia pueda ser parte del avance de tu reino en esta tierra. Realmente deseamos que tu nombre sea glorificado y que tu voluntad sea hecha, así se hace en el cielo, así también sea en la tierra. Te pedimos que esto sea así en esta iglesia, que tú sigas obrando en esta iglesia y que tú sigas trabajando en mí para que yo pueda seguir cumpliendo con esos requisitos, para que en mis debilidades tu poder se fortalezca, pero también para que levantes a otros, para que equipes a otros, los que tú has llamado, los que tú has escogido, para que sean pastores, sean levantados y entrenados y en su momento aprobados por la iglesia. Sigue levantando varones piadosos que ayuden con la obra. Gracias por los diáconos, que serán diáconos. Gracias por las manos que sirven. Gracias por cada uno de mis hermanos que tienen esa disposición de servir y amar. Amarte a ti y amar a tu iglesia. Gracias por esos hermanos que tú levantas. Gracias por tu iglesia. A ti damos toda gloria y honra. Y oramos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén.